Esta es la tercera vez que en este ciclo de San Mateo se habla de la vid, la viña del Señor. Si recuerdan, hace 2 domingos era un dueño que quería que todos trabajaran y quería recompensarlos todos al igual. Así es que es un Dios muy generoso de la viña del Señor, de su creación, pero Él quiere que todos seamos parte de su misión, de su trabajo. Domingo pasado era más bien nosotros, hijos de Dios, bautizados, que somos inconsistentes. Decimos sí y no hacemos, decimos no y nos arrepentimos. Pero el ejemplo tiene que ser como San Pablo, de cumplir, de seguir el ejemplo de Jesús, de María, que dijeron sí a la voluntad del Padre y la cumplieron. Y este domingo es más que todo, creo que cómo es que vamos a producir frutos buenos para el Señor. Y vemos en la parábola, otra vez, este señor tiene nombre rico y quería dar de comer, hizo a hombres responsables de su viña. Había plantado el viñedo, lo había cuidado, había construido y se fue de viaje. Pero nos puso a nosotros encargados de su pueblo, de su reino, de su mundo, de su creación. Y uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿cómo fue que ellos respondieron? Ya cuando era tiempo de cosecha envió a personas y profetas, catequistas, padres de familia, párrocos. ¿Y cómo es que recibimos esa palabra de Dios? A veces no le ponemos caso, matamos la palabra de Dios dentro de nosotros mismos. Otra vez nos burlamos de la palabra de Dios y de los que predican. No le hacemos caso, matamos a los enviados del Señor. Entonces también esto se puede aplicar a nosotros de una manera muy concreta. Pero lo que quisiera hacer es ver la primera lectura. El profeta Isaías habla como en una poesía: en nombre de mi amado voy a cantar una canción de la viña. Y habla como mi amado Dios tenía una viña, tenía un pueblo, tenía una familia, tenía una creación. Y en una colina, y al lado de la colina donde había bien regadío, plantó una viña, una ladera fértil, removió, abonó la tierra, quitó las piedras, plantó. Y entonces todo esto era como la muestra de Dios, que Él nos ha hecho un planeta maravilloso. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo estamos tratando este planeta? ¿Cómo estamos cuidando nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica, nuestra familia? ¿Cómo estamos participando en la política, en la vida de la comunidad, en la escuela? Sabemos que el mundo es uno solo. No sabemos si hay vida allá en otros planetas, quizás sí, quizás no, pero sí tenemos esta tierra. Y entonces, ¿cómo es que estamos escuchando la palabra de Dios que está viniendo, que siempre es algo nuevo, y en nuestra era nos está hablando del reciclaje, del cuidado del planeta, del clima que se está poniendo más caliente, de todo esto? Y vemos que tenemos que cuidarnos. Venimos a la iglesia y todos estamos enmascarados, no para que no nos conozca Dios. Dios nos conoce, nos ve, somos transparentes a Dios. Pero si el mismo presidente, que es la persona más protegida y más cuidada del país tan importante de los Estados Unidos, se puede enfermar, también nosotros corremos ese riesgo. Entonces, ¿cómo tenemos
cómo me estoy cuidando. Las 3 cosas que los médicos nos dicen: la máscara, el alejamiento, el distanciamiento, como lo tenemos aquí en la iglesia, y el lavarnos las manos, como dije cuando empezó esta pandemia. A Dios rogando y a las manos lavando. Entonces tenemos que cuidar de esta viña del Señor, porque el Señor es el que nos trajo a este mundo, y entonces Él quiere que de veras cuidemos de esta propiedad que Él nos ha dado, de este trabajo. Pero vamos a entrar un poco más en la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Filipenses. Y la pregunta que quiero que nos pongamos: ¿cómo es que yo estoy siendo responsable y produciendo fruto? Fruto que va a durar, fruto para mi familia, en mi trabajo, en mi hogar, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi escuela. Todo esto es parte de esta idea de que Dios nos ha hecho responsables, y la manera en que nos va a juzgar será como nosotros hemos cuidado de nuestro hogar, de nuestra viña, de la propiedad del Señor que somos nosotros. Y primero nos dice: ay, por favor, no se inquieten tanto. Yo sé que estamos preocupados, especialmente cuando leemos en las noticias de que hasta el presidente de esta república y su esposa y cuantos más, era que no se estaban cuidando. ¿Qué fue lo que pasó? Pero no estoy entrando para echar culpa, sino que para decir que cualquiera de nosotros también pudiera enfermarse. Entonces hay que cuidarse, pero a la vez no se inquieten, porque si estoy siempre: ay, no se acerque a mí. No, eso no es la manera de vivir. Tenemos que vivir, tenemos que seguir cantando, tenemos que venir a recibir la comunión, tenemos que venir, pero con cautela, con cuidado. Esta mañana, cuando estaba oyendo las noticias y estaban preguntándole al que había sido encargado del terrorismo, de la seguridad nacional, le decía: bueno, 2 cosas importantes: cuidarnos, porque la guerra, el terrorismo ahora es algo que no vemos. La pandemia, este animalito, este virus o lo que sea, ha sido inventado, ha venido de la naturaleza, no se sabe, todavía hay tanta inseguridad, pero sigamos los consejos que los médicos nos dicen, los científicos, de las manos, la cara y el distanciamiento. Pero para nosotros tenemos que decir: bueno, Señor, yo vengo enmascarado, pero tú me conoces y yo no quiero esconderme de ti. He venido aquí porque te necesito. He venido a ti no para distanciarme de ti, pero para acercarme porque te necesito. He venido aquí porque mis manos, mi vida se siente que necesita tu agua, tu gracia, que me lave, que me acerque, que me purifique. Entonces todo esto es cómo le damos un tinte diferente a lo que nos dicen, pero guardando la salud, pero promoviendo la santidad. Entonces nos dice: no se inquieten por nada, no le tengan miedo a esto. Dios es un Dios de vida, aunque quizás han sufrido algunos el dolor de alguien cercano que ha muerto, un pariente, un padre, alguien de la familia, un amigo, pero ellos no han muerto. Para nosotros, ellos han entrado al Dios de vida, que con su misericordia quiere salvarlo. Entonces ellos nos dirían: recen por mí, por favor, no se inquieten, no estén solamente llorando, gracias por sus lágrimas, pero lo que más necesito son sus oraciones. Y entonces en toda ocasión den sus peticiones a Dios en oración, súplica, gratitud. Esta mañana, si estoy un poco medio dormido, porque me tuve que levantar como a las 6 de la mañana, porque había un programa que estaba por 1 hora de 7 a 8, un grupo que se llama Emaús en Colombia. Ellos tienen 48 horas de diferentes grupos alabando y dando gracias a Dios. Y entonces una señora de Colombia aquí me pidió que si yo podía colaborar con eso, y le dije que sí. Y entonces por 48 horas personas alabando, dando gloria a Dios, dando gracias por las parroquias en que uno vive, en que uno trabaja,
Entonces todo esto es cómo alabar en la oración, y esto es lo que estamos haciendo. Y estaba leyendo el catecismo como la alabanza es como integra todas las otras oraciones de bendición, de adoración, de petición, de arrepentimiento, de acción de gracias, porque venimos aquí a alabar a Dios por su providencia, por su misericordia, por su bondad, por su sanación. Y que la paz de Dios, entonces no solo no inquietarnos, pero que nos llenemos de una paz que sobrepasa toda inteligencia, porque cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, hermanas, demos aprecio a lo que tenemos, a un día bonito, a todo este regalo que Dios nos ha dado, que no tenemos que pagar por el aire, pero lo estamos dañando con tanta industria. Entonces tenemos que ver, bueno, tenemos que necesitar tantas cosas produciendo la contaminación. Entonces uno se hace, quizás uno dice, bueno, pero es que yo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy un gobernante, una persona que tiene millones, yo solo soy un trabajador, una ama de casa, un estudiante, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que voy a hacer? Aprecien lo que es verdadero y noble. Entonces tenemos que vivir la verdad. Sabemos que el enemigo, el diablo, el demonio, está sembrando cizaña siempre. Algunos dicen que esto es un invento, esta pandemia del diablo, porque él quiere dividirnos, separarnos. Pero el amor, Dios, Cristo ya ha vencido. Entonces es más importante tener fe en Cristo Jesús, ser nobles con Él. También la segunda cosa que le estaba comenzando, de cuidarnos la salud, lo que nos dicen, pero la segunda cosa que decía este jefe de la seguridad que había sido bajo otro presidente, que nos aseguremos de tener buena información. En una guerra siempre están tratando de enviar mensajes para inquietarnos, para confundirnos. Y es difícil porque uno oye las noticias y uno no sabe, hasta los mismos comentaristas están diciendo, bueno, es que no sabemos. Los doctores dicen una cosa, altos funcionarios en el gobierno están diciendo otra cosa, pero lo importante es que tenemos que creer la palabra de Dios que está en la Biblia, tomar la Biblia y pedirle, Espíritu Santo, ilumíname, porque no es solamente lo que yo estoy diciendo y la manera en que lo estoy diciendo, pero ¿cómo es que ustedes lo reciben? Ayer tuvimos una hora en Zoom y una señora estaba dando, fue el viernes, y entonces estaba hablando de las maravillas de este santo. Y entonces otros confundieron y se asustaron, que esto no era. Bueno, si es que es difícil saber cuál es la verdad, pero tenemos que confiar que el camino es Jesús a la verdad que nos va a dar vida. Entonces, cuando venimos aquí a la misa es para, Señor, tú eres la verdad, ayúdame a yo ser verdadero, a descubrir lo verdadero y lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo honroso, lo que sea virtud y que merezca elogio. Pongan por obra, trabajemos en nuestros pensamientos, palabras y obras, cuanto han aprendido y recibido de Dios, de los catequistas, de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestra palabra de Dios. Todo lo que Pablo nos ha dicho y que lo que han visto de mi ejemplo, me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, este domingo es un domingo en que terminamos las 3 parábolas de la vida del Señor. Démosle empeño, Señor, ayúdame a vivir en tu vida, a trabajar en mi familia, en mi trabajo, en mi empleo, en mi escuela, en mis estudios, en mi comunidad, en mi grupo de oración, en mi parroquia. Y aunque no cantamos aquí la aclamación del Evangelio, esto da un resumen de todo lo que Cristo y estas parábolas del Dios espectacular que nos ha enviado a trabajar en su viña y que nos quiere premiar
del primero al último con la vida eterna, de los hijos inconstantes, que seamos los que nos arrepentimos y tratamos de ser sí y cumplir el sí, y hoy día de dar fruto. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.